Bienvenidos a su canal Doctrina Católica Tradicional. Muchas gracias por escuchar, por sus comentarios y por favor, no olvide darle like al video para que la plataforma lo pueda recomendar a más personas. Enseguida comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micaele Arcangele, defende-nos in prelio. Contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque, princeps militia celestis, Satana maliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. La ha inventado él. Es un tema de adelante la fe. La liturgia, el culto a Dios, es una realidad tan grande que para encontrar su origen nos debemos remontar a Dios. En la contemplación de su infinita perfección, Dios se alaba y se glorifica sin fin, amándose con un amor eterno. Solo Dios puede darse en plenitud culto a sí mismo. Solo Él es infinito y eterno, y como tal, merece un culto infinito y eterno, que solo Él puede darse a sí mismo. Este culto, la divina liturgia, realizada por Dios, ha tenido una manifestación visible, verdaderamente litúrgica, solo cuando la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, ha tomado la naturaleza humana para redimir y para rendir el pleno culto de adoración a Dios. Y así, Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, asocia al hombre que le acoge a su adoración eterna, a la divina liturgia de la Santísima Trinidad. Ahora analicemos Jesús, liturgo del Padre. Dios afirma, según Prosper Warrenger, en su célebre obra Las instituciones litúrgicas, ha amado tanto al mundo que le ha dado a su único Hijo para que lo instruyese en el cumplimiento del culto digno de Dios. Tras haber sido anunciado durante 40 siglos, una oración divina fue ofrecida, un sacrificio divino fue realizado, y todavía ahora y por la eternidad, Jesús, el Cordero inmolado, se ofrece en el altar sublime de la cruz, de la Iglesia y del cielo, y rinde el culto de la única religión verdadera en nombre de los miembros de quienes Él es la cabeza. Antes de Jesús, la liturgia es practicada por los primeros hombres en el acto del sacrificio. Pensemos en los sacrificios de Caín y Abel, al de Noé,
que lo continúa tras el diluvio. Abraham, Isaac y Jacob ofrecen sacrificios y levantan altares como figura del sacrificio de Jesús. Melquisedec, envuelto en el misterio de un rey pontífice, tiene en sus manos el pan y el vino con los que ofrece un sacrificio pacífico. También el más que nunca figura del sacrificio de Jesús. En esta época primitiva, la liturgia nunca es fluctuante y arbitraria, sino precisa y determinada. No es invención de un hombre, sino impuesta por Dios, que alaba a Abraham por haber observado no solo la ley, sino también las ceremonias del culto. En la Sagrada Escritura, Dios se revela como el liturgo. Significa el maestro de ceremonias de su pueblo, como explica Moisés en Deuteronomio, y cito: ¿qué otro pueblo tiene ceremonias como tienes tú? Y en Deuteronomio capítulo 5, versículo 1 escuchamos: escucha, Israel, las ceremonias y las leyes, apréndelas y cúmplelas con sus obras. Y Nehemías capítulo 1, versículo 7 dice: con mucho valor, citando las causas que arruinaron a Israel, no tiene miedo de decir: no hemos custodiado, Señor, tu mandamiento y tus ceremonias. Todo se vuelve claro y cumplido en Jesús. En la plenitud de los tiempos, el Hijo de Dios se hizo hombre para cumplir a la perfección el culto, la tradición litúrgica de Israel, para dar a la humanidad el culto, la liturgia verdaderamente digna y agradable a Dios. Tras su nacimiento, Jesús fue circuncidado, ofrecido en el templo de Dios, rescatado como establecida la ley de Dios. Desde la edad de 12 años visitó el templo y fue a menudo a ofrecer en él su oración en los años de su vida oculta y en los de su vida pública. Comenzó su misión con un ayuno de 40 días. Santificó el sábado. Proclamándose Señor suyo, consagró con su ejemplo la oración en el corazón de la noche. En la última cena, Jesús celebró la gran acción litúrgica con la institución del sacrificio de su cuerpo y de su sangre, ofrecidos al Padre, y proveyó a su cumplimiento hasta el final de los siglos. Pocas horas después, Jesús concluyó su vida mortal, ofreciéndose en sacrificio en la cruz, en adoración, alabanza a Dios, en expiación de los pecados y en impetración de salvación por la humanidad. Es el culto perfecto, la religión absoluta, la liturgia definitiva que la humanidad unida a Él ofrecería al Padre. Con su vida, muerte, resurrección, Jesús estableció un sacerdocio y un sacrificio sin ocaso, que dura eternamente. Hebreos capítulo 7, versículo 24. Una liturgia que nunca será superada. Pero Jesús estableció también las grandes líneas de la liturgia y del culto cristiano. Todo viene de Jesús. Con la agudeza y la lucidez que les es propia, Santo Tomás de Aquino afirma que, por medio de su pasión, Cristo inició el rito de la religión cristiana. Así, Jesús inauguró el culto cristiano, comenzándolo incruento en la última cena y lo consumó cruento en su sangre en el Calvario. Debemos también a Jesús el rito exterior de los 3 sacramentos más importantes: el bautismo, la Eucaristía y la
confesión o penitencia. Del bautismo precisó la materia, que es agua, y la forma, es decir, las palabras. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De la Eucaristía estableció también la materia, el pan y el vino, el pan de trigo, el vino de uva, y la forma de las palabras consecratorias pronunciadas por él en la última cena. Y cito, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. La Eucaristía debía ser el sacrificio de la nueva y eterna alianza, el acto litúrgico más importante, central. Así quiso fijar las modalidades sustanciales con las que debía ser perenizada y celebrada. En base a las narraciones de los evangelios, como primer punto tenemos, el Señor Jesús instituyó la Eucaristía, pronunciando una fórmula eucarística de adoración y de acción de gracias, elevando una eulogia judía de Pascua a su excepcional y extraordinaria e inaudita circunstancia, y estableció que su acto fuera repetido por los siglos, y es un acto supremo. Número 2. Jesús impuso a los apóstoles que, al representar lo que él había dicho, lo conmemorasen. Haced esto en memoria mía, teniendo presente que ya en el ritual judío, la memoria no es un mero recuerdo, sino representación, actualización. ¿De qué? Representación de un sacrificio y de su muerte. Su cuerpo es ofrecido en sacrificio. Su sangre es derramada para el perdón de los pecados. San Pablo precisa que con la Santa Eucaristía se proclama su muerte. Anunciarás la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 26. Número 3. Jesús quiso que la ofrenda sacrificial que los apóstoles debían perpetuar continuara la fórmula convivial. Pero atención, no un convite con músicas y danzas mundanas, sino un convite sacrificial del que los creyentes participarían con la comunión de la víctima divina que es Él mismo. Todo esto es indiscutible y tenemos así ya certezas irrefutables. Pero, ¿dio Jesús otras normas litúrgicas? Podemos responder que sí, y aportamos documentación y razones seguras. Inciso A. Los hechos de los apóstoles narran que en el tiempo entre la resurrección y la ascensión del Señor, Él se dejó ver muchas veces por los apóstoles. Hablando del reino de Dios, una de las tradiciones más antiguas de la Iglesia afirma que en aquellos frecuentes encuentros, Jesús fijó muchas normas del culto litúrgico, como había dicho antes de sufrir y morir. Y cito San Juan capítulo 16, versículo 12. Tengo muchas cosas que deciros que ahora no podéis sobrellevarlas. Eusebio refiere que Santa Elena, madre del emperador Constantino, construyó sobre el Monte de los Olivos una pequeña iglesia en una especie de caverna, donde según una antigua tradición, los discípulos y los apóstoles fueron iniciados en los arcanos misterios. El texto de un anónimo conocido como Testamentum Domini
del siglo V, narra que el mismo día de la resurrección de Jesús, los apóstoles preguntaron a Jesús lo siguiente: ¿con qué regla aquel que está a la cabeza de la iglesia debe constituir y ordenar la iglesia? ¿De qué manera deben ser tratados los misterios de la iglesia? Jesús les responde y explica con detalles las diferentes partes de la liturgia. Amigos, pocos conocen estos textos, pero es necesario conocerlos y meditarlos y crecer en el gozo y en la certeza de estar por el don suyo en la verdad. Esta tradición que hemos ilustrado es acogida por el gran Papa San León Magno, el cual en su sermón 72 afirma que aquellos días entre la resurrección y la ascensión de Jesús no pasaron ociosos, sino que en ellos fueron confirmados los sacramentos y fueron revelados grandes misterios. El Papa Sixto, año 1585-1590, en su bula inmensa, cerca de un milenio después, recordará lo siguiente: la norma de creer y de orar que Jesús enseñó a sus discípulos durante el espacio de 40 días, no hay ningún católico que ignore que Él la confió por su medio a su iglesia para que fuera custodiada y desarrollada. El Papa San Clemente, discípulo de los apóstoles y tercer sucesor de San Pedro en la Cátedra de Roma, escribiendo a los Corintios dice: debemos hacer con orden todo lo que el Señor nos mandó que cumpliéramos en tiempos fijados, es decir, realizar las ofrendas y las liturgias, y no por casualidad y sin orden, sino en circunstancias y en horas establecidas, donde y por quién quiere que sean celebradas. Él lo estableció con su soberana voluntad, para que siendo todo cumplido, según su aprobación, fuese bien aceptado por su voluntad. San Justino, siglo I y II, filósofo, apologeta y mártir, tras haber descrito cómo tiene lugar la celebración eucarística, la Santa Misa, afirma que es celebrada el domingo porque en ese día Jesús, visto por los apóstoles y por los discípulos, nos enseñó las cosas que os hemos transmitido para vuestra consideración. Esto quiere decir que las partes fundamentales de la misa se remontan a la enseñanza de Jesús en el mismo día de su resurrección. Afirmación genérica. Pero tanto Justino como el autor anónimo del Testamento Domini reflejan una tradición antigua y difundida, sumamente creíble. Así, en las comunidades cristianas de los primeros 2 siglos, se encuentra un estilo de uniformidad en la acción y en la celebración de la liturgia eucarística. Esto supone un principio de autoridad, un método de acción, una organización primitiva que debe remontarse al mismo Jesús. Por tanto, es bellísimo pensar y creer con la certeza de que la Santa Misa, no solo en su institución, sino también en sus normas fundamentales de celebración, no es obra de unos hombres que elaboran en un escrito o sobre la marcha según su propia creatividad o capricho, un proyecto de oración, sino que es obra del mismo Jesús, sumo y eterno sacerdote, y liturgo del Padre y de la Iglesia.
como siempre ha considerado la insuperable tradición católica. Sí, amigos, sí, estimado oyente, la Santa Misa la inventó, la instituyó Jesús con su amor y su fantasía divina, que es regla para nosotros, no los modernistas y los innovadores, sino solamente Jesús es regla absoluta.